Hola mente, alma en proceso de sanación. Ella es Yareli Caselín. Y él es Otef Said. Bienvenidas a este podcast. Y todo el mundo habla de la psicoterapia. ¿Pero qué es? Y todo el mundo habla de la psicoterapia. ¿Pero qué es? Esto es Alma Sana. Hola queridas mentes, alma en proceso de sanación, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta sesión número 12, donde estamos abordando un tema fundamental que afecta a nuestra vida adulta y no sabemos cómo solucionarlo. Estábamos hablando sobre, Yareli nos aclaró de una forma muy precisa la diferencia entre sexo, sexualidad y acto sexual. Nos quedamos analizando la parte en cómo el sexo es empleado como moneda de cambio y también como forma de atender o buscar llamar la atención o pensar que por medio de él, si le echas ganas, te validas en el sentido de mantener una relación a flote. Yareli, excelente semana, ¿qué tal te fue? Hola, Otef. Muy buenas tardes, días o noches. Tengan todos, dependiendo de la hora en que nos estén escuchando. Pues mira, vamos cerrando una semana con mucho trabajo, una semana de trabajo también, como todas las semanas debería ser un momentito para ponernos un poco a revisar también cómo avanza nuestra vida y un ejercicio un poco más de introspectiva, pero ¿por qué no también de retrospectiva, verdad? Debería ser regla general para todos. Pero nada, aquí muy atentos, dispuestos para poder empezar con nuestro podcast de la semana, a ver qué nos vamos a encontrar el día de hoy. Muy bien, pues justamente, fíjate que luego, ¿no te ha pasado que recibes casos o escuchas o ves en internet donde abordamos un tema de un podcast y muy curiosamente te llega un caso donde se trata exactamente de lo que hablamos sobre el podcast de la semana? Ahorita hemos hablado tú y yo sobre un caso de un varón, yo tengo otro de otro varón, donde efectivamente hay una obsesión por alguien que la deja o por alguien que no le es correspondido, etcétera. ¿Te ha pasado eso? Es curioso. Sí, es más común de lo que podríamos imaginarnos, ¿no? Pareciera que extrañamente las cosas se acomodan de esa manera, pero sí es muy común. Y sabes, yo pienso un poco que son situaciones tal cual del día a día, pero que no se les da esa importancia, como te decía hace un momento, debería ser una regla el llegar al fin de semana y bueno, que te caiga el 20 que terminaste la semana, pero también ver cómo la terminaste, qué hiciste y por qué no marcarte un nuevo objetivo para la siguiente semana, ¿no? Digo, pudiera ser una regla de vida, me atrevo incluso a decirlo, pero sí es muy común como de alguna manera están en sintonía a veces esta parte de algo que estamos comentando o abordando en el podcast y de repente así, ¿no? O sea, la situación muy similar, comparte con alguna característica con lo que hemos comentado y me da de verdad me da mucho gusto el poder generar estos espacios. En la semana me llegaban comentarios de que disfrutaban de escuchar de este podcast, del contenido que estamos generando, porque al final es muy digerible y son cosas, otra vez como decimos, cosas que pasan en el día a día y que merecen darles una atención, merecen un momento para pensarlos, merecen un momento para escucharlos y analizarlos a detalle. En la lectura que vamos a dar a continuación, 2 párrafos antes, habla lo que Yareli ahorita nos comenta, dice, también hay otro sentimiento, Til indica, ¿no? Tristeza. Creo que sentía triste todo el tiempo, pero nunca se lo dije a nadie. Entonces recuerden que cuando alguien nos pregunta, ¿y cómo estás? Respondemos generalmente bien, ¿no? Cuando te está cargando el payaso por dentro. Como una anécdota corta, una ocasión uno de nuestros cachorros se enfermó, fuimos al veterinario y a mi hermana se le ocurrió decirle, oiga, hola doctor, porque nos llevamos con el doctor, todas nuestras mascotas han estado con él. Y le preguntó a mi hermana, hola doctor, ¿cómo está? Pero fue más como un buenos días, ¿no? ¿Qué tal? Qué bonito carro.
Y de repente, ese cómo está, el doctor le dijo, pues ahí vamos, güerita, fíjate que, pum, y le empieza a contar todas sus broncas. Y me dice mi hermana, pues ahí estaba porque el señor realmente se abrió, pero mi perrita ahí estaba toda moribunda. Y dice, ya, llévame a casa, por favor. Entonces, y no nada más es esa pregunta de cómo estás, que generalmente decimos bien. ¿Por qué motivo en ocasiones la guardamos? Es fácil, no tan complicado de comprender, pero a veces tú, queridamente, puedes ser la persona que detone en otra el expresarse, el que a ti te tenga la confianza suficiente para decirte, pues de la fregada, ¿no? Y busquen ayuda, mentes, nos gusta. Hoy recibimos un posible cliente donde busca ayuda de distintas maneras hasta que la encuentra. No se cansen de buscar a un especialista. Entonces, es importante que sean honestos consigo mismos. Pueden contestar que están bien a quien quieran, pero siempre hay una persona o un especialista donde le puedan decir verdaderamente cómo se encuentran. Bien. Queridas mentes, vamos a empezar sin mayor retardo. Ella es Yareli Caselín. Y él es Otep Said. Y la lectura continúa así. Mientras tanto, el conflicto entre sus padres recobraba intensidad en un nuevo escenario de la corte de divorcio. En medio de la fiesta, la hermana de Tilly se escapó con su profesor de música. Sus padres apenas hicieron un alto en la batalla, el tiempo suficiente para registrar el hecho de que su hija mayor había abandonado el estado con un hombre que le doblaba la edad y que apenas podía mantenerse. Tilly buscaba también amor. Salía con hombres en una carrera frenética y se acostaba con casi todos ellos. En el fondo, creía que los problemas de sus padres eran por culpa de su madre, que ésta había alejado a su padre con sus reproches y amenazas. Está duro esto. Tilly juró que nunca, jamás sería la clase de mujer iracunda y exigente que, a sus ojos, era su madre. En cambio, ganaría a su hombre con amor, comprensión y su total entrega. Ya había intentado una vez, con el futbolista, ser devotamente cariñosa y generosa hasta el punto de ser irresistible, pero su enfoque no había dado resultados. Su conclusión no fue que había utilizado el enfoque incorrecto, ni que el objeto de su enfoque había sido una mala elección, sino que ella no había dado lo suficiente. Entonces, siguió intentando, siguió dando, y sin embargo, ninguno de los hombres con quienes salía se quedaba con ella. Comenzó el semestre del otoño y pronto Tilly conoció a un hombre casado, Jim, en una de sus clases de la universidad local. Era policía y estaba estudiando teoría de la aplicación de la ley para conseguir un ascenso. Tenía 30 años, 2 hijos y una esposa embarazada. Una tarde, mientras tomaba un café, contó a Tilly lo joven que se había casado y la poca felicidad que sentía en su relación con su esposa. Paréntesis, esto es muy clásico, se los advierto. Le advirtió de forma paternal que no cayera en la misma trampa doméstica casándose joven y atándose a las responsabilidades. Tilly se sintió halagada por el hecho de que él le confiara algo tan privado como su desencanto en la vida marital. Nuevamente, esto es clásico, chicas. Parecía amable y en cierta forma vulnerable. Jim, el hombre, un poco solo e incomprendido. Jim le dijo lo mucho que había significado para él hablar con ella, que nunca antes había hablado con alguien como ella, y le pidió que volvieran a encontrarse. Till aceptó de inmediato, pues
Si bien aquella conversación había sido parecida a un monólogo en el que Jean hablaba la mayor parte del tiempo, había creado una mayor comunicación de la que Tilly había experimentado en su familia. Esa charla le dio a probar un poco de la atención que ella anhelaba. 2 días más tarde volvieron a hablar, esta vez durante una caminata por las colinas cercanas a la universidad y, al final del paseo, Jim la besó. En una semana, comenzaron a encontrarse en el apartamento de un policía de servicio. 3 tardes de las 5 que Tilly pasaba en la escuela y su vida comenzó a girar alrededor de ese tiempo que pasaban juntos. Tilly se rehusaba a ver de qué manera le afectaba su relación con Jim. Faltaba a sus clases y por primera vez comenzó a fallar en sus estudios. Mentía con sus amigos acerca de las actividades y luego llegó a evitarlos por completo para no tener que seguir mintiendo. Anuló casi todas sus actividades sociales, pues solo le importaba estar con Jim cuando podía y pensar en él cuando no podía verlo. Quería estar disponible para él en caso de que hubiera una hora extra aquí y allí que pudieran pasar juntos. ¡Pum! Es lo que te digo. Casos donde se nos presentan en la semana justo en el blanco. ¿Qué te parece? ¿Sí o no? ¿Sí o no como mujer? Claro que sí. Yareli, ¿sí o no? ¿Sí o no como mujer? Tienes estas artimañas, conscientes o inconscientes, clásicas cuando un hombre tiende a querer buscar una amante. Me voy a atrever a decir algo de una forma muy incorrecta. Clásico, chicas. Victimizarte. Decir que has sido la única con la que he hablado en años y te hacen sentir especial. Genial. Sí, yo lo he escuchado en alguna ocasión con una persona en concreto. Es todo un personaje. Afortunadamente, y lo digo así tal cual, afortunadamente nunca lo abordé en sesión, jamás. Pero son de estas personas que van con el mismo discurso con una mujer, con otra, y cuando te lo cuentan, porque extrañamente coinciden, ¿no? Al contarte las cosas, dices, es exactamente la misma historia que le contó a la primera mujer que me lo contó a mí, ¿no? Porque dio resultados. Con otro, y lo mismo. Y luego dices, híjole, a ver, voy a sacar la cuenta, cuántas mujeres ya han escuchado los mismos argumentos de esta misma persona. Debes de tener una memoria increíble para poder soportar la misma historia, es decir, para que su historia tenga el mismo soporte, la cantidad de veces que la necesite contar. Pero por supuesto, es esta parte de la victimización, ¿no? Y dije, híjole, la primera vez que escuché este discurso fue hace como 5 años o 4 años o 3 años, lo que sea, y 3 años después lleva divorciándose cuánto tiempo y no lo ha logrado hacer, ¿no? Y les voy a ser muy sincero, cuando era más bruto que hombre, en relaciones pasadas, era una de los speech que mi persona utilizaba porque daba resultados, ¿sí? Entonces, ¿por qué comento esto? Porque como especialistas que estamos buscando sanar y corregir un pasado, hoy con el presente hacemos frente, y es clásico este tipo de speech que al final se cree la gente que no sabe también valorarse, que tiene estas carencias familiares, como bien lo dice Norwood. Tilly encontró un hombre donde se hallaba en una comunicación que nunca halló en su familia. Entonces decía, de aquí soy, me pone atención, pero muy posiblemente lo que no se dimensiona es que o ese hombre está igual o peor que tú, y también por eso quiere salir del infierno que vive en su hogar, si es que tiene uno o nada más una casa, y buscar
algo en qué entretenerse o en qué pasar un rato alegre, divertido, etcétera, pero que al final uno mismo sabe que no va a trascender. Y ese tipo de situaciones son recurrentes tanto en hombres como en mujeres. Un caso que recién en la semana, donde la mujer tiende a victimizarse, estoy atendiendo al varón, la mujer tiende a victimizarse y tiene un marido que es un poco violento, que subyuga económicamente, que violenta físicamente, y a esta persona, a mi cliente, le dice, es que tú eres lo mejor que me ha pasado. Si apenas lo dejó, la chica esta dejó a su esposo y le dijo, ya lo dejé, podemos ser felices juntos. Y le dije a mi cliente, a ver, aguanta. Primero ve si no estás siendo tú el salvavidas que ella necesita. No está contigo tanto porque quiera conocerte, tanto porque quiera amarte y formar una familia, sino porque no le está quedando de otra. Y tal cual fue. Pasaron unos días en que la mujer ya estaba pensando en regresar con el marido maltratador, porque mi cliente le puso un alto y eso hizo que él se diera cuenta que se estaba nada más autovictimizando y quería salir de ese infierno que vivía utilizando a mi cliente que solo estaba confundido. Esto es bastante común y como te ponen atención, piensas que ahí es. Sí, mira, aquí puso una nota mientras tú ibas siguiendo la lectura, yo la seguía contigo también en silencio. Y hay una parte muy interesante en donde dice, Tiel se sintió halagada. Ojo, queridos escuchas, perdón, me atoré un poco, me ganó la emoción. En esta parte tan interesante como el halago se convierte en ese gancho, justo como lo acabas de comentar, Ote. Muy buena, así es. Sí, o sea, esta parte que tú comentas es algo muy interesante en el sentido de que la mayor parte de las personas de alguna manera buscan que la otra o el otro les diga lo que quieren escuchar, no Genial. Lo que es. Genial. Lo que quieren escuchar. Ojo con eso. Y el halago se convierte en un gancho. Ese gancho que te hace sentir, mira cómo va la cadena, que te hace sentir especial. Porque seguramente en tus experiencias de relaciones anteriores, incluso desde la relación con tus progenitores, luchaste, trabajaste incansablemente por querer ser especial para ellos. Y ahora esa persona, hombre o mujer, te está halagando por algo que tú se supone estás haciendo, aunque en realidad ni siquiera sabemos obviamente si es un halago real, pero es un gancho porque te está diciendo lo que tú quieres escuchar, no lo que es, y ahí te queda. Muy bien, fíjense la importancia de saber direccionar los halagos. Pueden ser estos halagos sinceros, pero al desbordarte en esa alegría que sientes por esos halagos que no tuviste en tu familia, que nunca te enseñaron a valorarte, nuevamente se desborda el equilibrio, piensas que ahí es y no ves las letras chicas que te dicen alarma. Y más adelante hay algo también bien interesante que acabas de leer y que yo creo que por eso también te detuviste. La línea tal cual dice, quería estar disponible para él en caso de que hubiera una hora extra. Sí, cabrón, sí. Aquí o allí. Ojo, o sea, yo acabo de revisar una situación en el que decía, el reclamo es, ¿por qué yo siempre estoy disponible, o la mayor parte del tiempo estoy disponible, y la otra persona no lo está para mí? No mames, ese es otro caso. Muy bien. Ese estar disponible para el otro, para el que consideras te va a validar, hasta alejarte de tu familia, de tus amigos, te va creando por voluntad en este caso, un ostracismo, un aislamiento de los demás, por querer forzar la relación de pareja
Y después resulta que si no las cosas llevan un término en el que tú deseas, de repente te das cuenta que, le di la espalda a medio mundo, me quedé solo o sola por querer forzar. Y el otro puede identificar, es que esta está cuando yo quiera, la puedo tratar como yo quiera, cuando quiera. Por muy grotesco que se escuche, así pasa. Y es que viene de la mano, perdona que te interrumpe, pero mira, es que viene de la mano con lo siguiente, o sea, en las primeras líneas decía algo como que ella sentía que no había dado lo suficiente, y fíjate cómo se enlaza en esta parte. Piensa que el problema es ella. Ajá, de no estar disponible para mí porque yo no soy lo suficiente. Y espérate, no sé qué venga más adelante, pero en ocasiones se busca dar sobreexplicaciones y hasta pides perdón, cabrón, ¿no? Cuando eres la víctima o cuando el abusado o la abusada fuiste tú, hasta pides perdón, cabrón, ¿no? Perdóname por no estar ahí. De 20 ocasiones solamente una no quise o no pude. Y esa fue suficiente como para reclamar, es que tú nunca puedes, ¿no? O nunca falta el caso del que te cancela 5 minutos antes, ¿no? Y entonces, ¿qué hice mal? Te tienes que aguantar, efectivamente. Y pasas, o sea, de estar súper enojado o enojada de que hice algo mal, de me canceló, a que después empiezas en la parte de no, es que seguramente me canceló porque algo hice mal. Y ojo. Algo debo estar haciendo mal. Y ojo. Y ahí empieza. Dime, algo estoy haciendo mal. Bien, sigue. Ahí empieza esta parte de, y si me arreglo mejor, y si peso 5 kilos menos, y si hago un curso de no sé qué, y si le preparo la comida de diferente manera, y si le tallo los pies cuando llega, y si en lugar de 5 timbrazos al segundo contesto. O me toca el claxon y ya salgo. Exacto, antes de que lo toque ya estás ahí, ¿no? No manches. Fíjate, y luego si es un asunto de reunión social y te cancela, generalmente, porque es lo que más me ha tocado, el hombre llega a cancelar y la mujer, pues como mujer independiente, como individuo independiente, decide ir a alguna reunión donde el otro ya no pudo ir, empiezan luego las habladurías, y más si un amigo tiene la decencia de ir a dejar. Ya te acostaste con él, ya te acostaste con otro, seguramente fuiste porque alguien te gustaba de allá. Entonces empiezan los celos obsesivos y por la necesidad, por la propia miseria, por el propio sufrimiento, en vez de decirle, ¿sabes qué? Hasta aquí, si confías en mí, adelante, y si no tiene caso, ¡puta madre! Perdón, no debí hacerlo. Perdón, no debí ir. Perdón esto, perdón el otro. Te lo juro que era un amigo, mira, te lo paso. Y el otro empieza a ver que te arrastras. Ya te tiene como torito en matadero. Exacto, es lo que decíamos. ¿Se acuerdan cuando decíamos cómo hay gente que huele? Sí, huele tus miserias. Bien, tu sufrimiento. Exacto. Así es. Qué crudo esta parte, qué crudo. Y pensar que haces todo eso, te vistes para el otro, haces ejercicio para el otro, a tal punto de tanto vivir para el otro, que si el otro ya no está, sientes que la vida no vale la pena. Y ojo, casos como, bueno, a lo mejor llevo 15 años de pareja, ¿no? Llevo 5 años. No mames, a los 3 meses, al mes, habla de una carencia muy grande, ¿no? Como los memes estos que dicen, ¿no? Se hacen novios y a las 2 horas ya se aman y quieren vivir juntos, ¿no? Abajo el Conalep. Entonces es meme, ¿no? No lo digo yo, no es generalidad, es un chisterrillo. Pero piensas que ya dejas de valer si el otro no está contigo cuando, cabrón, llevan saliendo 2 meses, 15 días. Es grave. Seguimos, vamos a ver qué más sorpresas nos tiene esta lectura. Todas las sorpresas, te va a encantar lo que sigue, por favor. Dice, a cambio, Jim le proporcionaba mucha atención y muchos halagos. Él se las ingeniaba para decir exactamente lo que ella necesitaba oír, lo maravillosa, especial y adorable que era, como lo hacía más feliz de lo que había sido jamás.
Sus palabras la llevaban a esforzarse aún más por complacerlo y deleitarlo. Primero, compró hermosas prendas interiores para usar solo con él. Luego perfumes, que él advirtió que no usara porque su esposa podría notar su aroma y preguntarse qué estaba ocurriendo. Sin otra palabra que no puedo pronunciar, Yareli, ¿me ayudas? Sí, sin amilanarse. Sin amilanarse, gracias. Tilly leyó libros sobre técnicas sexuales y aplicó con él todo lo que aprendía. Recuerden que el capítulo es Buen sexo en malas relaciones y cómo el sexo es empleado como moneda de cambio, como sobreatención, cómo buscar llamar el cariño del otro. Seguimos. El éxtasis de Jim la alentaba a seguir. Para ella, no había mejor afrodisíaco que el hecho de poder excitar a aquel hombre. Respondía intensamente a la forma en que ella lo atraía. No era su propia sexualidad lo que expresaba, sino más bien su sensación de ser valorada por las respuestas sexuales que Jim le hacía. Debido a que, en realidad, Tilly estaba más en contacto con la sexualidad de Jim que con la propia. Cuando más respondía a él, más gratificada se sentía. Interpretaba el tiempo que él robaba a su vida para estar con ella como la aprobación de su valor, lo cual ansiaba. Cuando no estaba con él, ideaba nuevas maneras de encantarlo. Finalmente, sus amigos dejaron de invitarla a salir y la vida de Tilly se redujo a una obsesión, hacer a Jim más feliz de lo que había sido jamás. Sentía la excitación de la victoria en cada encuentro con él, la victoria sobre el desencanto de Jim con su vida, su incapacidad de experimentar amor y plenitud sexual. Esto está cañón. El hecho de poder hacerlo feliz le hacía feliz. Al final, su amor estaba obrando magia en la vida de otra persona. Eso era lo que siempre había querido. Ella no era como su madre, que alejaba a su esposo con sus exigencias. En cambio, estaba creando un vínculo basado por entero en el amor y el desinterés. Observen cómo se confunde amor con entrega sexual. Se enorgullecía de lo poco que pedía a Jim. Me sentía muy sola cuando no estaba con él, lo cual sucedía la mayor parte del tiempo. Lo veía solamente 2 horas, 3 veces por semana, y fuera de esos horarios, él nunca se ponía en contacto conmigo. Él tomaba clases los lunes, miércoles y viernes, y nos encontrábamos después de clase. El tiempo que teníamos juntos lo pasábamos haciendo el amor. Cuando al fin estábamos solos, nos arrojábamos el uno en brazos del otro. Era tan intenso, tan excitante, que a veces nos costaba creer que el sexo pudiera ser tan maravilloso para alguien más en el mundo. Y después, por supuesto, teníamos que despedirnos. Todo el resto de la semana, cuando no estaba con él, me parecía vacío. Pasaba la mayor parte del tiempo que estábamos separados preparándonos para no volver a verlo. Me lavaba el cabello con un shampoo especial, me arreglaba las uñas y divagaba pensando en él. No quería pensar demasiado en su esposa y en su familia. Yo pensaba que lo había atrapado en el matrimonio mucho antes de que tuviera la edad suficiente para saber lo que él quería. Y el hecho de que no tuviera intenciones de abandonarlos, de huir de sus obligaciones, me hacía quererlo aún más. Y me hacía sentir más cómoda con él. Bien podría haberlo agregado Tilly. Ella no era capaz de mantener una relación íntima estable. De modo que el obstáculo que constituía el matrimonio y la familia de Jim en realidad eran bienvenidos para ella. Al igual que la renuencia del futbolista de estar con ella. Solo nos sentimos cómodos al relacionarnos de manera con las que estamos familiarizados. Y Jim le proporcionaba tanto la distancia como la falta de compromiso que Tilly conocía también por la relación de sus padres con ella. Ah, qué intenso. Muy intenso. Mentes, no confundan acto sexual con hacer el amor. Una definición más que deben
tener en claro. Y creo que nos quedamos Muy en callados claro. de que está... A todos a lo mejor o nos Bastante, pasaba o lo bastante. fomentamos o fuimos prisioneros de este tipo de cuestiones. Sumamente interesante cómo nos conformamos con poco y cómo ese poco pensamos que es lo mucho, lo que merecemos, lo que consideramos deba ser. Y si tenemos diferentes relaciones de este tipo, vamos normalizando. Nuevamente esa palabra, normalización. Fíjate cómo se llega hasta un punto en donde tal cual te anulas, porque Tilly quería, anuló su sexualidad, es decir, todo estaba enfocado en él, Sí. y no nada más el acto sexual como tal, sino todo lo que ella hacía estaba enfocado en la respuesta positiva que él tuviera ante esos estímulos. Ojo, cómo de pronto, y también es algo que en la semana comentaban, cómo extrañamente piensas que diciéndole a una persona que es tu prioridad, con eso la vas a convencer para que permanezca contigo. Y ojo, te ha tocado casos donde la mujer o el hombre, con tal de no perder a la contraparte, acceden a tener en esta parte del sexo actividades swingers, actividades de poliamor, actividades de experimentar algo que a ti no te agrada, pero con tal de no perderlo, accedes, ¿sí? Entonces, esto puede agravarse demasiado si la gente que nos escucha y tiene este tipo de cuestiones, se puede agravar a niveles de hacer cosas que no quieres, pero no te obligan. No te obligan. Pero las ejecutas por no perder aquello que piensas que te hace. Bueno, no sé qué tan común sea para ti en la consulta, pero la parte, híjole, a mí me impactó cuando tuve en sesión sobre la mesa el tema de una mujer que nunca había tenido un orgasmo, por ejemplo, que estaba más como enfocada en esta parte de que su pareja, pues al concluir el acto sexual estuviera satisfecho y ella no tenía ni la más remota idea de qué se trataba este asunto de los orgasmos, ¿no? O sea, fíjate hasta qué punto puedes llegar en el hecho de no saber que tú también puedes experimentar esas sensaciones de tu cuerpo. Vamos, que ni siquiera las conoces, porque lo más importante únicamente es lo que pueda sentir, lo que pueda experimentar, lo que pueda vivir en el acto sexual la otra persona, y no tú. Es decir, que es tu responsabilidad que el otro o la otra disfrute de ese acto sexual, y nunca les enseñaron que la responsabilidad del disfrute del acto sexual en primer punto va a depender de cada uno de los que hacen de ese acto sexual. Y en la contraparte, cuando es una experiencia multi, de igual forma, pues esto es genial porque experimento constantemente estas sensaciones. Y de igual forma, pero pues hay gente que nada más con que la salud es boom, ya, ¿no? Entonces también no piensas en la gravedad de mantener una relación de este tipo porque sí lo disfrutas por completo. Entonces hay ambas polaridades y por disfrutarlos te sigues quedando ahí. Se suma o se refuerza el hecho de que te sientes con cariño y aparte experimentas este boom y pues todavía más te mantienes ahí. Sí, ahí lleva el extra, ¿no?
No nada más es lo que el otro o la otra puede sentir, sino también lo que tú sientes y se hace un doble gancho. Bien, hoy la palabra clave creo que es gancho, ¿no? Sí. Sí, Oye, el ¿y aferrarte. qué tal esas líneas más adelante que dice, y estoy segura que tú las has escuchado? El hecho de poder hacerlo feliz, la hacía feliz. Sí, sí. En qué punto cedes la responsabilidad de tu felicidad a otra persona? Ujú. Muy bien, muy bien. Y dice, el segundo semestre de clases casi había terminado. El verano se aproximaba y Tilly preguntó a Jim qué pasaría con ellos cuando terminaran las clases y ya no contaran con la excusa conveniente para encontrarse. Él frunció el ceño y respondió vagamente, no estoy seguro, ya pensaré en algo. El ceño fruncido bastó para detener a Tilly. Lo único que los mantenía unidos era la felicidad que ella podía darle. Si él no era feliz, todo podría terminar. No debía hacer que él frunciera el ceño. Las clases terminaron y Jim no había pensado nada. Te llamaré, le dijo. Tilly esperó. El padre de un amigo le ofreció un empleo por el verano en su hotel turístico. Varios de sus amigos también trabajarían allí e insistieron en que fuera con ellos. Sería divertido, le prometieron. Trabajar todo el verano en el lago. Tilly rechazó la oferta. Ya nos podemos imaginar por qué la rechazó. Temerosa de perder la llamada de Jim. Si bien ella rara vez salió de la casa en 3 semanas, la llamada nunca llegó. Una tarde calurosa, a mediados de julio, Tilly había ido al centro para hacer sus compras. Salió de una tienda con aire acondicionado, parpadeó por el brillo del sol y ahí estaba Jim. ¡Oh, Julesto! Bronceado, sonriente, de la mano de la mujer que solo podía ser su esposa. Estoy cagando de risa porque es que apenas me pasó, ¿sí? Junto a ella había 2 niños, un varón, una niña, y sobre el pecho de Jim, en un portabebé azul, una criatura. Cabrón, yo me quedé con que tenía 2, ¿no? Los ojos de Tilly... Pero la esposa estaba embarazada. Ah, no me acordaba, y yo estoy leyendo. ¿Qué onda con esa comprensión lectora? Los ojos de Tilly buscaron los de Jim. Él la miró brevemente. Esto parece como la Rosa de Guadalupe. Él la miró brevemente, luego apartó la vista y pasó junto a ella con su huevos, su esposa, su vida. De alguna manera, Tilly llegó a su automóvil a pasar del dolor en el pecho que casi le impedía respirar. Permaneció allí, sentada en el caluroso estacionamiento, sollozando y jadeando hasta mucho después de la caída del sol. Luego, lenta y débilmente, condujo hasta la universidad y las colinas que estaban más allá, las colinas donde ella y Jim habían tenido su primer encuentro, su primer beso. Empiezan el recuerdo, los símbolos, de repente no sabes a dónde ir, ¿no? Porque todo te recuerda a esa persona. Me encanta la risa de... Bueno, condujo hasta un punto donde el camino hacía una curva cerrada y siguió derecho hasta donde debía haber doblado. Fue un milagro que sobreviviera a la caída más o menos ilesa. También fue una gran decepción para ella. Tendida en su cama del hospital, juró volver a intentarlo en cuanto le dieran de alta. Pasó por el traslado a la sección de psiquiatría, las drogas sedantes, la entrevista obligatoria con el psiquiatra. Sus padres venían a verla en turnos separados, escogidos elaboradamente en el horario de visitas. Las visitas de su padre daban como resultado severos sermones sobre todo lo que ella tenía que vivir, durante los cuales Tilly contaba en silencio las veces que él echaba un vistazo a su reloj. Por lo general, terminaba con un impotente, ahora ya sabes que tu madre y yo te queremos, querida. Prométeme que no volverás a hacer esto. Tilly cumplía y se lo prometía, forzando una leve sonrisa, fría por la soledad de tener que mentir a su padre acerca de algo tan importante. Esas visitas eran seguidas por las de su madre.
que se paseaba por la habitación preguntando constantemente: ¿cómo pudiste hacerte eso? ¿Cómo pudiste? Ojo con esto, mentes. Esta pregunta es de la más chantajeosa que existe. ¿Cómo pudiste hacernos eso? ¿Por qué no me dijiste que algo andaba mal? De todos modos, ¿qué diablos te pasa? ¿Estás preocupada por tu padre y por mí? Luego, su madre se sentaba en una de las sillas para visitantes y ofrecía una descripción detallada de cómo iba el trámite del divorcio, lo cual se suponía que debía tranquilizar a Tilly. Sí, por supuesto. Las noches siguientes a esas visitas, Tilly sufría descomposturas en el estómago. En su última... Oye, Dime. ¿qué tal estas preguntas? Sí, genial, geniales, porque es que el sufrimiento del ser humano, en cómo fomenta ese sufrimiento, en cómo le da continuidad, en cómo aparece, mentes, es tan patrón, es tan preciso, que estas preguntas las han escuchado muchísima gente, hasta con las mismas entonaciones, palabras, y no hasta con el mismo tono de voz. Es increíble, mentes, el sufrimiento, muchos de ellos pueden evitarse o erradicarse indagando en el patrón. Te darás cuenta que tu sufrimiento no te hace especial, que no eres la única o el único que cursa por esto, y que tampoco eres la única ni el único que puede superarlos. Pero además, fíjate cómo le hacía una pregunta a la hija que ella como madre no se podía formular para sí misma. No, y echaba culpas a ella: tú nos hiciste esto, tú saliste embarazada, no es del honor de la familia, ¿no? Tú te querías suicidar, ¿qué va a decir la sociedad? Yo así no te eduqué. A ver, hija, nunca. Entonces echas culpas al otro. Y luego todavía la siguiente: ¿por qué no me dijiste que algo andaba mal? Señores, señoras, por favor, abran los ojos, pregúntenle a sus hijos, pregúntense a ustedes mismos. De verdad, esa pregunta, híjole, está... bueno. Es que aparte, fíjate, aunque preguntes, como padre debes tener la intuición y hasta eso la observación de decir: hijo, ¿qué te pasa? ¿Estás preocupado? No, mamá, estoy bien. Puta madre, estás viendo que no come, estás viendo que no sale del cuarto, estás viendo que no se baña, estás viendo que esto... Algo pasa. A fuerzas que algo pasa. Sí, caray, que no tienen ni idea de a dónde fue el último lugar al que fueron o con quién fue la última persona con la que hablaron. Y luego... ¿Cuándo fue? Digo... Y fíjate, en casos donde... Y es que esto está cañón. Un paréntesis. Cuando en las artimañas que se usan más en la contemporaneidad, dime si no, Yareli, cuando generalmente el varón le presenta a la mamá, convive con la familia, la mujer se siente especial y dice: ya me trajo, ya soy de aquí, y se termina de entregar más sin observar el panorama, y eso... Hoy, queridas mentes, ya no tiene validez. Que hoy te presente como antes. Porque hay muchas madres y padres solapadores. Yo, les voy a contar. A mí una vez andaba con una chica, estaba en la preparatoria, y se la presenté a mi mamá, ¿no? Y pues mi mamá se dio cuenta, se enteró de que pues, andaba con otra tiempo después. Y me habló conmigo, ¿no? Me cajeteó, que esos no eran los valores que me había enseñado. Me cajeteó, cabrón. Y hizo ella, no forzó, pero sí me hizo entrar en conciencia de que dejara a las dos, que no jugara con las dos. Pero hoy ya no hay ese valor. Afortunadamente me encontré con una padre, porque mi padre no era así, porque mi mamá me decía: y yo sé que esto no te lo va a decir tu padre, porque tu padre es igual, pero tú no tienes por qué ser así. Y a mi casa ninguna de las dos vuelva a entrar. Y yo, huevos, cabrón. Les mando un saludo, por si me escuchan. Disculpen, sí, era más bruto que hombre, recuerden, dime. Bueno. Aquí hay algo muy interesante, y tú lo sabías, porque estoy más que segura que lo sabías. Sabías la importancia de hacer sentir especial a... Sí, era un desgraciado. Lo hace. Y fíjate, y tenía 15 años. Y ya desde ahí
no sé, Dios me dotó con una capacidad de observación cañona y para entender el sufrimiento desde ya muy chico. Y eso es algo que tuve y sabía cuál era el patrón de determinar, ya esa edad, cabrón, o sea, desde esa edad, yo no sé qué hubiera sido si no hubiera encontrado el maestro que tuve en todo esto, pero ya desde muy chico comprendía cómo engañar a la gente, hombres, mujeres, para manipularlos a lo que yo quería. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Porque así como Otep nos está diciendo de esa capacidad que a sus 15 años había desarrollado y esas habilidades que había entrenado muy bien con el paso del tiempo, así también, queridas mentes, hay allá afuera, queridas mentes y almas en proceso de sanación, hay muchas personas allá afuera que están atentas, 100% atentas de ver dónde tienes esos huecos, aprovecharse de esos huecos que tú tienes y por ahí entrar. Tengan mucho cuidado. De ahí la importancia de tomarnos un tiempo, de ahí la importancia de hacer estos ejercicios de introspección, de ahí la importancia, otra vez, de ahí la importancia de que nos demos la oportunidad como un aspecto para mejorar nuestra calidad de vida, de hacer psicoterapia. Y te digo algo más, de que como padre tengas esos valores de educar como fuese a los hijos con tus posibilidades al respecto del cumplimiento de los mismos. Algo que no les dije hace rato era que mi mamá habló con la mamá de mi novia oficial, O sea, me dijo, y señora, le aviso que mi hijo está anda de cabrón con tu hijo. No mames, o sea, me quemó bien cabrón, me quemó. Pero eso estuvo muy bien. Sí, yo sé que excelente. Sí. Pero al principio dije, no mames, qué poca madre. Gracias, señora. Donde quiera que se encuentre, gracias. Espero que nos esté escuchando. Es que mira, ¿te acuerdas cuando lanzábamos la pregunta de qué hacer cuando a tu hijo se le cae el vaso y se rompe? Pues sí. La señora aquí te puso a limpiar hasta el último pedacito de vidrio que había quedado y eso estuvo excelente, ¿no? Así de, ¿sabes qué? Tráete tu recogedorcito, tu escobita y lo demás con cintita y recoge hasta lo último que quede porque yo no lo voy a recoger por ti. Y hay una cuestión, en este saber ser padre, cuando sucede algo así, supón tú que fuiste el victimario, quien abusó. Si como padres ponemos atención, debemos saber guiar, obviamente, para que el individuo corrija. Y si fuiste la víctima y tus padres saben, no nada más se trata de, pues ya pasará, es normal en la vida, pues sécate las lágrimas, ¿no? No, o sea, hay que asesorar, hay que llevar un seguimiento a los hijos, porque por eso toman este tipo de decisiones de quererse matar. Ahora, ojo, porque a ti te haya funcionado de esa manera, aunque esté muy errada y alejada de lo que realmente debe ser, no garantiza que a tu hijo le va a funcionar de la misma manera. Mucho cuidado con caer en estos errores y creer que porque pegó contigo va a pegar con los demás. Sí, por supuesto, porque cada individuo es único, cada circunstancia es único. Aparte, a lo mejor pudo haber sido la manera en cómo mi madre se expresaba, cómo ella desde chico me había educado. Imagínate que un padre quiera hacer esto cuando desde chico siempre los dejó hacer lo que quisieran, siempre estuvo, o sea, el hijo no te toma en serio. Entonces son muchos los factores, pero no está de más en que sepas que existe la posibilidad de hacer esto y que no tu hijo nada más ande ahí por la vida como fuese, porque por algo eres el adulto. Por algo tienes esas vivencias que tu hijo ha pasado. Mira, hija, los hombres generalmente tienden a ser así. Mira, hijo, las mujeres general, y guías con base a tu experiencia. Y no nada más, a ver, ¿cuánto sacaste? No, pues 10, chido, ¿no? Y no te preocupas más allá. Generalmente cuando tienen hijos adolescentes, los padres no saben ser padres o de adolescentes. Sí, mientras el niño está cagado, está chiquito, pero después enseñarles lo que es enfrentarse a la vida adulta, más cuando el padre comete determinadas incongruencias y no corrige, sabe que no puede corregir al hijo en algo que él mismo está haciendo, que no tiene cara. Y bajo esa cuestión se sigue fomentando el incremento de patrones.
Aún así eso no es justificación, aunque no tengas cara, creo que la parte más padre del asunto es reconocer que la regaste en algún punto de tu vida, que la regaste sí en ese momento, pero que ese momento de tu vida, porque tú decidiste y buscaste ayuda, no te define de ahí en adelante. Eso también es importante. Es decir, que no porque ya la regaste en una parte de tu vida, creas que ya la regaste pues para todo lo que queda, ¿no? Esta parte y esta capacidad que tenemos para reconocer que la regamos, pero que ya no la queremos seguir regando, también se vale. Sí, lo grave, Mentes, no es errar. Lo grave no es ser incongruente. Lo grave es quedarte en ese fallo, no reconocer el error, no levantarte, e incluso si hay cierta culpabilidad, ya les dijimos que busquen la diferencia entre culpa y responsabilidad, pero si te sientes culpable, tampoco estás, y si hay interés por corregir, fidedigno interés, tampoco estás para que a cada rato se te esté recriminando, porque también hay una propia dignidad, y si quieres rectificar debes aprender a hacer frente con tu presente. Ya nos emocionamos con este punto, pero híjole, yo sí lo voy a tener que recalcar, de que el error no te hace débil, te fortalece, pero siempre que tú tengas ese verdadero y genuino interés por querer corregir. Estoy adelantándome la lectura, es importante cerrar con este último paso, abusando de su tiempo, Mentes, y lo dejamos hasta ahí. Va a ser corto porque después viene algo ya diferente. Dice, en su última noche en el hospital, una enfermera se sentó junto a ella y le hizo algunas preguntas discretamente indagatorias. Toda la historia surgió plenamente. Finalmente la enfermera le dijo, sé que estás pensando en volver a intentarlo. ¿Por qué no habrías de hacerlo? Nada ha cambiado desde hace una semana, pero antes de que lo hagas, quiero que vayas a ver a una persona. La enfermera, ex paciente mía, la invitó a verme. Bien por la enfermera. Sí. Bien, este capítulo no podía quedarse así nomás, ¿no? Por favor. Y es que esto está padrísimo, porque, o sea, no después de que tú pasaste por un proceso en psicoterapia te haces psicoterapeuta, O sea, ojo, no. Aquí me encanta cómo cierra con la enfermera como expaciente y la canaliza con una persona que verdaderamente está capacitada para poder ayudarle en ese proceso. Esto marca dos cosas. La enfermera, el entendido del sufrimiento, porque seguramente ella pasó por algo similar o conocía muchos pacientes que llegaban al hospital de esa manera y al final volvían a regresar porque pues otra vez. Entonces claro, la enfermera identificaba las características. Y esto si tú exacto, si tú eres médico general, mucho sabes del daño que ocasiona. Ocurre por desatenciones emocionales o desequilibrios emocionales, y me encanta cómo aquí canaliza la importancia de la canalización en un aspecto que es más una causa psicológica o desequilibrio emocional. Me encanta el trabajo que hizo la enfermera y de la recomendación. Nuevamente, Yareli, hoy pasamos tú y yo por esta situación. ¿Sí? Totalmente. El día de hoy nos cayó esta parte del libro como anillo al dedo. Entonces, nos cae genial también esto, porque es parte de lo que tú y yo hoy vivimos. Hoy, no ayer, ni un mes, no, hoy. Entonces, la gente, por recomendación, envía a quien necesite ayuda, a quien a lo mejor a él le funcionó en su momento, y ojo, como nos advirtió Yareli, no quiere decir que si una persona te recomienda a alguien para tu proceso porque a ella le ayudó, no quiere decir que a ti te haya ayudado o te ayude, porque hay muchas notas y subnotas que implican que una relación psicoterapeuta-paciente funcione. Confianza, el género del individuo, la metodología del paciente, la apertura, la metodología del especialista, la apertura del paciente, si en verdad quiere ayuda. Hay incluso hasta el color de piel, si tiene barba o no. Hay muchas cosas
que van a determinar si con un especialista tienes o no éxito. Y por el hecho de que hayas tenido una experiencia no amarga, sino realmente no te llevó a nada, como nos sucedió hoy, Arely, no quiere decir que esa experiencia que no te ayudó con ese especialista sea la misma que obtengas con otros especialistas. Sigue adelante, mente. Lo peor que puedes hacer es saber que necesitas ayuda y no buscarla. Claro, aunque he visto un poco de eso de que no te ayude. Mira, yo considero que la parte más difícil es que como persona te caiga el 20 de que no eres como tan fregón tú solo y necesitas Muy bien. ayuda. Pero no nada más ayuda de apapacho, sí, chilla, te paso otro Kleenex. No, sino ya estoy haciendo comercial. Ya, sino un poco más de alguien que realmente no te diga las cosas que quieres escuchar, Sí. sino las cosas que realmente son, ¿sale? Entonces, yo considero que no sirva del todo, porque ya desde ahí diste un paso muy grande, ¿no? Uh-huh. Pero quizá eres el inicio de algo a lo que le tienes que invertir más tiempo, a lo que le tienes que invertir un trabajo, un autotrabajo más intenso incluso, ¿no? Sí, porque... Pero yo no, o sea, yo no soy de la idea de que no, a lo mejor no haya servido. Yo creo que ya desde que empiezas a pensar, el hámster te empieza ahí a girar de que hay que buscar, ya estás del otro lado. Pero bueno, hay que seguir buscando hasta encontrar aquello que nos dé justo en el punto. Sí, porque ahorita que lo dices, sí, toda la razón, porque he tenido pacientes donde conmigo han logrado resultados y me han dicho, es que es exactamente lo que me dijo el primero. Y yo soy como el cuarto, ¿no? O sea, gracias al trabajo del primero, del segundo y del tercero, es que yo pude hacer clic con la persona porque ya estaba harta de que a lo mejor escuchara tres cosas iguales, pero solo fue hasta que llegó conmigo, tras otro trabajo con otros colegas, que hice clic. Igual hay formas en las que conmigo no ven resultados como se quisieran y después me hablan, ¿no? Me ha sucedido 2 veces en la vida, donde tras ver, yo fui el primero y tras el cuarto o el segundo, se dan cuenta que sí, efectivamente. Entonces no nada más es el especialista, es el individuo que esté preparado para escuchar la dirección del discernimiento que se requiere para solucionar un conflicto. Claro, incluso hasta los estilos. Sí. A lo mejor en un estilo más confrontativo y que es la primera vez que tú estás empezando con tu proceso terapéutico, sales corriendo, ¿no? Sí. Dices, yo no quiero volver jamás. Pero ¿qué tal si ese era como el primer acercamiento que te va preparando para después poder hacer frente a un estilo en psicoterapia un poco con un estilo más confrontativo, ¿no? Pudiera ser. Pero te digo, o sea, yo valoro el trabajo y valoro más allá el hecho de que como usuario dices, necesito, y tomas la decisión, ¿no? Necesito ayuda de un experto en este punto. Y no te rindas, mente, si no encuentras o no haces match, considera que no, nada más es... No pienses que el error o el fallo estuvo en el otro. Como también paciente que he sido, a veces no estás preparado para escuchar, por muy suave que te digan las cosas a las que te tienes que afrontar. Exacto. Muy bien, queridas mentes, eso es todo por hoy. Gracias por sintonizarnos. Esto no es radio, ya sé. Gracias por darle clic y apoyarnos con su suscripción, por buscarnos en nuestras diferentes redes sociales y por compartir, tal como hagan lo que hizo la enfermera. Si esto les ha dado resultados, compartan este conocimiento, compártanos. Quieren hacer algún tipo de trabajo colaborativo, estamos abiertos, quieren que les contribuyamos en una cuestión más específica para salir de sus diferentes problemáticas, adelante. Y si no es con nosotros, pero aquí empezaron a detectar la importancia de tomar psicoterapia, vayan a donde sea, pero vayan. Y si no tienen una experiencia gratificante a lo que ustedes consideren, sigan buscando. Esto es tanto como conocer restaurantes. No te gusta el arroz de uno, pero te fascina el del cuarto, ¿sí? Hay muchísimas situaciones, mentes, que
van a ir justificando la asesoría con un especialista en asuntos cognitivos, emocionales. Muchas gracias. Claro. Oye, Dime. pero también si te das cuenta que no te gustó el arroz en ese restaurante, pero no es porque el arroz no esté bueno, sino porque tú ya perdiste parte de tus papilas gustativas. No manches, sí es cierto. Ese ya es otro asunto, ¿eh? Sí, sí es Ojo. cierto. Sí, en la correspondencia de decir, no, pues ya, la apatía, ¿no? Que es ese caso. Dice, no, pues ya a mí ya ningún psicólogo, ya he tratado como 20, nada, todos son unos pendejos, todos, nadie me ayuda. Prohibido generalizar. Ey, entonces, la apatía, queridas mentes, aunque tengas al más grande sanador mental, cuando la apatía está en tu vida, no hay nada que hacer, mente. Todo está ya en tu voluntad. No hay nada que hacer en el sentido del psicoterapeuta. Eres tú. Así es. Pero este espacio está creado para ustedes, queridas almas en proceso de sanación. Es como ese preámbulo, cuando sabemos que los trajes no están hechos ya por tallas. En este asunto hay que diseñarlos a medida. Por eso te invitamos que si en algún momento consideras que quieras abordar alguna situación pues personal, nos puedas contactar. Estamos disponibles para ti. Gracias, mentes. Ella es Yareli Caselín. Y él es Otep Said. Hasta luego. Haz conciencia, haz conciencia, haz conciencia. Haz psicoterapia, 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 psicoterapia.